Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien, pero vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Hay nada más, si alguien que tenga por esta ocasión uno de los hermanos servidores que nos pueda apoyar en verificar que se está escuchando en la transmisión. Ahí ahorita saber si podemos arreglar algo. Aquí sí me oyen bien, ¿verdad? No está muy alto, no está muy estacionado, ¿verdad? Sí, se aparece bien. Ok. Sí, porque luego de repente como que, bueno, vamos a continuar entonces nuestra, nuestro curso, ¿verdad? Hoy es la lección número 17 y nuestro curso de teología bíblica. Vamos a continuar, así que vamos a ponernos en las manos del Señor, amén. ¿Quién me acompaña y donde se encuentra a hacer una oración? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos permite y nos concede estar aquí. Hoy reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por su gracia y por su misericordia. Pedimos que en esta hora abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder recibir su palabra, para poder ser instruidos, Señor. Necesitamos seguir aprendiendo de todo lo que encontramos, de toda la enseñanza de tu palabra, de todas esas doctrinas esenciales y muy ricas, Señor. Pero también te pedimos que guardes nuestro corazón de todo ese conocimiento que adquirimos, de no querer utilizarlo para presumir, para pelear, para ganar discusiones solamente. Padre, ayúdanos a enfocarnos en aprender todo lo necesario y vivir, Señor, todo lo que tú nos pides. En tus manos ponemos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, todos nos decimos amén y amén. Bueno, como les decía, vamos a continuar con nuestro curso de teología. Hoy vamos a hablar de un tema que también es, como todos, es importante, pero al igual que el tema de la semana pasada, de repente ha generado pues mucha, pues digamos, también polémica y controversia, pero sobre todo se han creado historias y mitos alrededor de todo esto, y mucho de esto viene pues porque con el pasar del tiempo, con el pasar con el pasar de los años, se, se, se inventaron muchos tipos de cosas. La historia, sobre todo cuando la iglesia cayó en el oscurantismo, ya recordaremos un poquito de eso y los sábados cuando llegamos a ese punto en la historia de la iglesia. Pero a partir de ahí se empezaron a inventar muchas cosas respecto, en este caso, a los ángeles y a los demonios. Surgieron muchas cosas, muchas historias. Bueno, hoy en día hay, digamos, de esta manera, infinidad de creencias, ¿no? O sea, de todas partes. Ahora, nosotros entendemos que nuestro entendimiento es limitado, ¿verdad? Nos alcanza hasta un punto, ¿verdad? Señor, pues, además no puedo grabar un versículo al año, perdón, bueno, pues, cada quien, ¿verdad? Entonces, pero Dios lo que más le interesa, como siempre lo decimos, ¿verdad? No es tener una mente brillante, ¿sí o no? Sino un corazón dispuesto. Y a veces, lo digo esto porque a veces se lo comparto porque puede surgir una desesperación, ¿verdad? De que, ay, es que me falta mucho para aprender, no sé nada, quiero aprender más. No vamos a poder aprender más de la capacidad que Dios nos dio para empezar. ¿No saben eso? ¿Sí o no? Lo otro es que nuestro enfoque, cuando aprendemos algo de la palabra de Dios, en este caso, cuando adquirimos conocimiento, teología, todo ese tipo de cosas, nuestro enfoque no es presumir ese conocimiento y enseñárselo a todo. Ya no aprendí esto, ya nadie puede ganar un debate, ¿verdad? Ni el máximo ateo del universo. ¿Verdad? No es para eso. Eso nos sirve primeramente para alimentar y fortalecer nuestra fe, pero también para entenderlo y lo maravilloso y lo complejo que es la creación de Dios, incluso Dios mismo. Entonces, ¿debemos estar preparados? Claro que sí. Es nuestra responsabilidad como cristianos estar preparados, porque ya no es como antes. Bueno, muchas cosas ya no son como antes, ¿no? Hoy las generaciones nuevas son mucho de preguntar más que antes. Y te piden fuentes, en serio, a ver, ¿cuál es tu fuente? No, pues de chocolate, ¿no? Pues no, hermano, pues hay que dar las fuentes, ¿no? Y bueno,
Aún con todo y eso, la decisión de creer es de cada quien, ¿no? Pero nosotros como cristianos tenemos que estar preparados. Entonces no podemos decir, no, pues que estudie el pastor, pues que al cabo es el que es el que predica, ¿no? Bueno, nosotros también debemos predicar de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque siempre que tenga la oportunidad yo voy a recordar que venimos a estudiar la palabra de Dios, venimos a aprender, sí, adquirimos conocimiento, pero lo más importante no es el conocimiento en sí, sino la actitud que tenemos a la hora de recibirlo y a la hora de compartirlo. Es muy importante, hermano. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar de, yo creo que hoy lo vamos a dar con todo lo que, si Dios permite, hasta la otra semana lo terminemos, pero hasta donde alcancemos, porque ya estamos más medidos con el tiempo, ya a la media hora se empiezan a ir los hermanos del cielo. No, pero vamos a ser responsables con el tiempo y vamos a abarcar lo más que podamos y hoy vamos a empezar con el tema de Satanás y los demonios. ¿Ven? Ahora, como dijimos, este es un tema que se ha generado algo de polémica y controversia y han surgido muchos mitos alrededor. Pero bueno, nosotros vamos a aprender lo que la Biblia nos dice, ¿ok? Todo lo que la Biblia ya no nos diga, todo lo que la Biblia ya no explique al respecto, hermanos, yo sí le voy a dar esta sugerencia, este consejo, mucho cuidado por el contenido que hay en redes, en internet, fuentes un poco raras, porque cada cultura, cada civilización tuvo su manera, fíjense esto, tuvo su manera de ofrecer culto a dioses, ¿sí? O su religión, vamos a decir esto, ¿no? Diferentes culturas tuvieron su religión, su culto a sus dioses. Muchas eran muy parecidas, pero bueno, no todos adoraron al Dios verdadero, al único Dios, ¿sí o no? Pero bueno, para que cuidemos mucho de lo que vemos en realidad. ¿Viste nada del capítulo perdido de la Biblia? Hermanos, tranquilos, no se vayan con esos títulos, porque luego, miren, muchos que se desvían por amor al conocimiento empiezan así, ¿no? De que, ay, mira este pastor, pero ya veo que dice que la profecía, que mire, que... No, hermanos, tranquilos, o sea, no se trata de lo que sabemos, ¿se acuerdan lo que decía un predicador? No se trata de cuánta Biblia sabes, sino de cuánta Biblia vives. Lo más importante es vivir lo que ya sabemos. ¿No? Si no puedo vivir ahorita el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿cómo quiero saber cuántos cuernos va a tener la bestia? ¿Sí? ¿Me explico? Pero bueno, ese es el enfoque que siempre debemos recordar. Ahora, retomando aquí, vamos a hablar de este tema y vamos a dar algunas definiciones, así que si a usted le gusta tomar nota, y si es el cristiano más rápido del oeste, con todos los versículos que vamos a leer, pues ahí me siguen, amén. Sí vamos a abundar en escrituras como siempre lo hacemos porque queremos que quede muy plasmado y que puedan llevárselo todas las referencias posibles para que lo puedan después repasar en casa. Más que nada por eso. Entonces, en la clase anterior hablábamos de que los ángeles son creación de Dios, ¿ok? Y dentro de esa creación angelical también se encuentran pues, Satanás y los demonios. Los ángeles, estos demonios que bueno, que una vez fueron ángeles al servicio de Dios, ángeles buenos, ahora se les conoce como ángeles caídos. No es que sean dos razas diferentes, porque luego la gente, ¿verdad? Las historias son dos razas, los demonios y los no, no, son ángeles, los demonios también son ángeles, pero caídos, ellos cayeron, ¿okay? Pecaron y perdieron el privilegio de servir a Dios, hermano. Ellos perdieron ese hermoso privilegio de poder servir a Dios como si lo hacen los ángeles. Ahorita están ahí en la presencia de Dios. Como los ángeles, ellos también, los demonios, son seres creados y son espirituales, con discernimiento moral y también con una gran inteligencia, pero sin un cuerpo físico. ¿Okay? Ellos, al igual, son de la misma sustancia que los ángeles, ellos no tienen un cuerpo físico. Entonces, podemos definir de una manera muy práctica a los demonios de la siguiente manera. Los demonios son, digamos, vamos a decirlo así, son ángeles malignos
que pecaron contra Dios y que ahora continuamente hacen el mal en el mundo. Voy a repetir, los demonios son ángeles malignos que pecaron contra Dios y que ahora continuamente hacen el mal en el mundo. ¿Okay? Esa es una definición bastante sencilla y bueno, más resumida. Bueno, vamos a ver un poquito del origen de los demonios. ¿Okay? Cuando Dios creó todo, en este caso cuando empezó a crear todo, cuando Dios inició todo, ¿se acuerdan lo que dice el relato de Génesis? Que creó Dios, hizo la luz, ¿verdad? Dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que era muy bueno. ¿Se acuerdan? Que era bueno. Entonces todo lo que Dios hizo es bueno. De hecho, nunca, nunca se nos olvide, hermanos, que la vida es hermosa. ¿Cuántos saben eso? ¿Saben eso? La vida es hermosa. Ay, hermano, pero ¿cómo puede si no acaba de ver las noticias lo que pasó? Siguieron la noticia que anda ahorita, no voy a ver ese tema, pero muy triste la noticia. ¿Cómo puede decir que la vida es hermosa? Hermanos, la vida es hermosa porque Dios la creó. ¿Se acuerdan lo que hablábamos cuando Dios como creador, como de su bondad? Lo que lo hace horrible son nuestras malas decisiones, es nuestro pecado, son nuestras actitudes, todo lo que nos lleva a ofender a Dios es lo que a veces, más bien lo que siempre hace que la vida se sienta como horrible o sin sentido. Pero ese no es el propósito de Dios, ese no era el diseño original de Dios. La vida es hermosa y hay que aprender a vivirla. ¿Y cómo sabremos vivir la vida, no? Bueno, ahí tenemos la palabra de Dios que nos enseña, Dios a través de su palabra que nos instruye cómo debemos vivir en esa perfecta comunión con Él, siguiendo sus mandamientos, ¿no? Entonces, esto significa entonces que cuando Dios crea el mundo, cuando Dios crea el universo, también crea el mundo angelical, ¿ok? Dios había creado, Dios crea todo, y todo lo que había creado no tenía, en este caso el mundo angelical, no tenía estos ángeles malignos todavía. No había demonios en aquel momento. La Biblia no dice en qué punto, no dice como cuando hablamos de los ángeles, exactamente en qué punto Dios los crea, ¿no? Pero en algún punto Dios lo hizo. Este es el tipo de cosas donde ya no tenemos que meternos, hermano, no, porque mira, esa es la cuenta, 6,000 años y la marca del no, hermano, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó, pero Dios en un punto creó a los ángeles, ¿no? Y cuando creó este mundo angelical, antes de que los demonios o estos ángeles cayeran, bueno, todos eran hermosos, o sea, porque siguen siendo, ¿no? No habían estos seres malignos. Pero vemos que ya para el capítulo 3 de Génesis, Satanás ya existía como lo conocemos, el enemigo, ¿okay? Satanás. Y aquí, bueno, se nos muestra a través de la serpiente o de la forma de la serpiente. Y bueno, hace que Eva sea engañada y peque. No vamos a leerlo nomás para recordar Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Yo sé que ustedes ya saben estos versículos de memoria, hermanos. Saben mucha teología, pero siempre es importante recordarlo también. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Vamos a ver cómo aquí ya, miren, algo que también voy a acotar rápidamente. El relato de la creación se ha prestado para múltiples interpretaciones. Hay muchas cosas de la duración de los días, todo eso. Miren, no es el tema ahorita, pero lo único que sí les puedo decir es que la Biblia nos dice cuánto pasó desde que Dios inició en el versículo 1 del capítulo 1 hasta cuando ya los demonios, ¿verdad?, se convirtieron en demonios. No dice cuánto tiempo pasó, o sea, no especifica cuánto tiempo pasó. Es decir, no podemos dar específicamente un número de años desde la caída de los ángeles a la caída de Adán. Eso no, la Biblia no lo marca así muy claro. Hay muchas especulaciones, cosas secundarias, pero yo le aconsejo que donde ya la palabra de Dios no nos dice mucho, ya no intentemos rellenar ese hueco porque luego le atribuimos cosas a Dios que no, ¿verdad? Pero bueno, capítulo 3 de Génesis, versículos 1 al 5 dice, pero la serpiente era astuta
de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y esa ha sido la estrategia exitosa de nuestro enemigo Satanás. Desmentir o intentar desmentir a Dios. Siempre que venga algo, hermanos, a nuestras vidas que esté poniendo a Dios como mentiroso, créanme que eso no viene de parte de Dios. Todo lo que intente darnos una imagen donde Dios se esté equivocando, fíjense esto, no proviene de Dios, no puede venir de Dios, porque Dios no miente, ¿se acuerdan? Dios no peca, esa es su palabra, Él no puede pecar. Bueno, sigamos. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que Dios sabe que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No es el tema ahorita, pero aquí hay mucho que rescatar de este pasaje, pero una parte del engaño es que Adán y Eva ya eran como Dios, ¿se acuerdan? Porque dice que Dios los creó, llevaban la imagen, ¿verdad? Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, ellos ya eran como Dios. Pero aquí Satanás les volteó la jugada. Pero bueno. Por tanto, en algún momento entre los sucesos de Génesis 1, capítulo 1 hasta el versículo 1 del capítulo 3, tuvo que suceder lo que conocemos como esta rebelión angelical, que llevó a muchos ángeles a ponerse en contra de Dios y convertirse en malignos. ¿Okay? Pero no hay un número exacto. No, son 6.666 años, hermano, no hay, para que no inventemos ahí cosas, ¿verdad? Bueno, en el Nuevo Testamento de esto se habla de dos partes. Pedro nos dice, vamos ahí, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, vamos a reponer el mes, que si no leyó todo el mes la Biblia, aquí lo reponemos, no se preocupe. Pero no voy a tardar otro mes, no es para que tarde otro mes en leer, es para que ahora sí se ponga el corriente, ¿verdad? Pienso, 2 de Pedro 2, 4, voy a leerlo en una versión un poquito diferente, pero voy a leer una porción del versículo. Pedro nos dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, fíjense, y aquí podemos ver el amor y gracia de Dios. A ellos no los perdonó, pero a nosotros sí nos ofreció un perdón. Sino que los arrojó al abismo, dice esta versión, metiéndonos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Judas también habla de esto en el versículo 6. Acompáñame a leer Judas capítulo único, o capítulo 1, del versículo número 6. Yo voy a leer una versión un poquito diferente, pero esencialmente también. Dice así, Judas, versículo 6, capítulo único, versículo 6. Miren, los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, dice así esta versión, nos vierte de esta manera, sino que abandonaron en su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Ahora, entonces la Biblia nos dice que hubo unos ángeles que desobedecieron, hubo una rebelión contra Dios, y estos ángeles que pecaron fueron desechados, fueron desterrados de su lugar, de la morada donde estaban, de la presencia de Dios. Y esto es un patrón, de alguna manera, que podemos ver, que provoca el pecado. El pecado provoca alejamiento de Dios. En todas sus formas, en todas sus dimensiones, el pecado nos aleja de Dios. ¿Okay? Por eso este mundo, alejado de Dios, gobernado por el pecado, por toda la influencia demoníaca, no puede comprender el reino de Dios. ¿Se acuerdan lo que Jesús le decía a Nicodemo? No puede comprender el reino de Dios. Porque a las cosas que son espirituales, las verdades eternas de Dios, hay un conocimiento, acuérdense, hermanos, que está en la palabra de Dios, que es de tipo espiritual, y eso solo se puede comprender espiritualmente, a nivel espiritual. ¿Cómo podemos acceder a ese nivel espiritual? Pues mire, dele 7 vueltas a la cuadra, no hay fórmula, ¿se acuerdan? No hay truco para eso.
Eso es una obra que Dios hace en nuestros corazones cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y rendimos nuestra vida al señorío de Cristo, al gobierno de Jesús, y reconocemos nuestra condición como pecadores, pedimos perdón, y viene ese perdón a nuestras vidas, Dios hace una obra en el interior y resucita nuestro espíritu, es decir, nos une con Él. Es en ese momento que espiritualmente nos unimos con Él, que despierta esa parte de nosotros que le llamamos el Espíritu, y la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo, comienza a habitar, y comienza un proceso de santificación, de purificación, que esto debe ir en avance, ¿no? Un cristiano debe ir en aumento de su santidad, de todo lo que ya hemos explicado. Retroceder es una mala señal, algo está pasando, pero nuestra vida como cristianos es avanzar, progresar en la santificación, en la obediencia, en el carácter, en la madurez y todas esas cosas que ya sabemos. Ahora, porque digo esto, bueno, porque si usted y yo le leemos esto a alguien que no cree, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? A ver, bueno, no todos pueden entender, porque en un estado natural los seres humanos no lo percibimos. Es hasta cuando tenemos esta obra de Dios, lo que tenemos como el nuevo nacimiento, el nacer del Espíritu, que ya podemos comprender las cosas que son del Espíritu, ¿ok? Pero antes no podíamos, más o menos le atinamos, bueno, pues Dios es así, más o menos, pero ya renacidos por el poder de Dios, y es cuando podemos, no solo podemos comprender, podemos obedecer voluntariamente la palabra de Dios. Antes no podíamos. Entonces veníamos a la iglesia y estábamos ahí como que desesperados, ya que se va a acabar el pastor, ya van 2 horas, pero antes eso era, ¿no? Ahora también son 2 horas, pero ya sí aguantamos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero antes no nos veía en la iglesia, bueno, pero ahora por la gracia y el amor de Dios, sí podemos. Bien, ¿qué pasa? Que estos ángeles pues pecaron y Dios nos echó el pecado, nos aleja. Entonces, todo lo que se ha pecado nos aleja de Dios. Esto nos dice entonces que hubo un punto en el que pues todos los ángeles eran buenos, pero después hubo una rebelión. También dices, tanto segunda de Pedro como Judas nos dicen que hay algunos ángeles que se rebelaron contra Dios y se convirtieron en oponentes hostiles de su palabra. Parece ser aquí, según lo que leemos, que el pecado, lo más acertado de la interpretación es que fue el orgullo. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace unas semanas en la enseñanza de... Faltan 10 partes, no le quedan para que... En una enseñanza que estamos llamando la adoración que ofrece oro, incienso y mirra. ¿Se acuerdan? Que el enemigo número 1 de la adoración a Dios es el orgullo y la soberbia. ¿Por qué? Porque el orgullo no permite a nadie más por encima de uno mismo. El orgullo no permite que nadie esté por encima de sí mismo. Es decir, lo voy a aplicar de esta manera. Mi orgullo no me permite aceptar que alguien esté por encima de mí mismo, de lo que yo soy, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, de mis planes, de mis proyectos. Nadie puede estar por encima de mí, ni de todo lo que soy o lo que quiero ser. Por encima de mi dinero, nada más importante que lo que yo quiera hacer con mi dinero, con mi casa. Entonces, cuando venimos a Cristo, Jesús que nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Niéguese, no, a ver, pero yo quiero esto. Miren, si seguir a Jesús nos va a costar, ¿cuántos saben eso? ¿Verdad? Pero no seguirlo nos va a costar todo. Lo vamos a perder todo. Porque al final, como lo que decía Blas Pascal, ¿se acuerdan? Si Dios al final existe, cuando les hablaba a esta audiencia de gente estudiada, si Dios al final existe y yo creí en Él, estoy resumiendo porque es más largo, ¿no? Y yo creí en Él, salí ganando porque pues creí, ¿no? Va a estar con Él en la eternidad. Pero si decidí no creer, lo perdí todo.
Entonces, es mejor creer, es mejor obedecer, ¿verdad? Bueno, entonces fue el orgullo y hubo una rebelión. Vamos a leer Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, porque aquí hubo un cabecilla, ¿no? Aquí hubo alguien que partía el queso, ¿no? Que creía que partía, como luego decimos aquí, ¿no? Disculpen la expresión. Aquí vamos a, en lo que llega a Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Miren, hay una rama, bueno, hay algunos sectores del cristianismo o ciertas corrientes, ¿verdad?, que dicen que este pasaje no se refiere a Satanás, que solamente se refiere al rey. Ahora, quiero recordarles algo aquí. Miren, vamos a leer este pasaje, pero esta descripción, acuérdense que como lo que sucede en los salmos, que hay salmos que son de tinte mesiánico, ¿se acuerdan? Que son referencia a la obra que Cristo haría, al mesianismo de Jesús. O sea, a todo lo que se cumpliría en la vida y obra de Cristo. Hay muchos salmos, hay muchos pasajes mesiánicos en el Antiguo Testamento que ya anunciaban lo que vendría después. De la misma manera, esos pasajes, y en este caso, el que vamos a leer, tiene una interpretación a nivel histórico, ¿okay?, que aplica a nivel histórico a lo que sucede con el rey. Pero hay otra aplicación de enfoque espiritual que nos revela una verdad que Dios puso aquí en su palabra, que el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, plasmó aquí. Lo vamos a leer. Isaías capítulo 14. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos. Yo les tengo que advertir, hermanos, porque nuestra responsabilidad como hermanos en Cristo es decirles las cosas que andan por ahí y de mucha desinformación que hay, hermanos, sobre todo en internet, ahorita en las redes. Todo lo que tenga ahí algo raro, que la fuente no sea muy fiel o muy fidedigna, no lo tome así. Parece que todo lo tenemos que pasar por el filtro de la palabra de Dios. No, pero yo no sé interpretar la Biblia, ¿cómo le voy a hacer? Véngase los sábados, ¿verdad? Véngase los sábados, para los que están escuchando ahí, véngase los sábados. Fíjense lo que dice Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo? Dice, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esta es una sentencia que se aplica de alguna manera y se cumple contra todo lo que quiere levantarse. Vamos a explicar un poquito más, ¿no? Pero para que vayamos viendo cómo funciona esto. Esta es una sentencia que se aplica al orgullo que se levanta en nuestro corazón, a todo lo que quiera ensalzarse contra la autoridad de Dios, contra todo lo que tenga que ver con la imagen y la naturaleza del Dios Altísimo. ¿Quién puede estar por encima del Altísimo? Nadie, porque Él es el Altísimo. Pero cuando en nuestro corazón empiezan a surgir esas ideas, esos pensamientos que atenten contra o desafíen, entre comillas, la autoridad de Dios, bueno, seremos derribados. Todo lo que los seres humanos han construido, que han querido desafiar la autoridad, el poder, la naturaleza y la imagen de Dios, que han intentado llegar al trono de Dios, han sido derribados. ¿Dónde está el Titanic? ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde está el imperio persa? El babilonio. ¿Dónde están esas potencias que en un momento de la historia tuvieron un esplendor? ¿Se acuerdan la historia del rey Nabucodonosor? Es otro ejemplo de este principio, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que dijo cuando contempló todo su reino? Esta es la gran Babilonia que construí
para la gloria de mi majestad, para Él. Fíjense nada más. Pero Él nunca se imaginó que siempre, aunque no lo parezca, hay alguien que está por encima de todo y de todos. ¿Y qué le pasó a este rey? ¿No? Ahí andaba en la Santa Isabel comiendo de... No, pues Dios le enseñó una gran lección, el orgullo. Mira, hermanos, que no nos... Es nuestra oración que no nos llegue a pasar algo así. Pero cuando el orgullo se empieza a levantar, si somos hijos de Dios, ¿verdad? Y queremos agradar a nuestro Padre, y empieza el orgullo, empieza a edificar cosas aquí, Dios lo va a derribar. Dios se va a encargar de destruirlo. Y el proceso es muy doloroso, hermano. A veces tarda, dependiendo de lo que haya sido. Por eso es mejor, como luego decimos, por las buenas, ¿verdad? Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Cuando hago lo que yo quiero, como dice, me estampo en la pared, ¿no? Bueno, esta expresión, fíjense, descender a los cielos y establecer su trono en lo más alto, ¿y qué fue lo que dice? Ser o seré semejante al Altísimo, sugiere fuertemente la rebelión de una criatura angelical de gran poder y dignidad. Aquí estamos interpretando el pasaje que ya. Esta no era tanto la forma de hablar de los profetas hebreos. No era raro en la forma de hablar de los profetas hebreos pasar de descripciones de sucesos humanos a descripciones de sucesos celestiales o espirituales que son paralelos a ellos y que los acontecimientos humanos los representan en forma limitada. A esto me refiero con que este pasaje tiene una interpretación a nivel histórico, porque sucede algo aquí a nivel histórico y a nivel espiritual. ¿Okay? Aquí está reflejando una verdad espiritual. Lo mismo que sucede, esto pasa mucho con las profecías y todo el lenguaje figurado, hermanos. Profecías, cantos, las parábolas, ¿okay? Que el Señor las usaba para ilustrar verdades espirituales. ¿Se acuerdan? La del sembrador, que el terreno simboliza el corazón o el que recibe la palabra es la semilla. Entonces, estos hechos cotidianos que Jesús en sus parábolas las usa para ilustrar verdades espirituales. Después explica algunas parábolas. Y en las profecías sucede esto, y en el lenguaje figurado. Aquí la aplicación espiritual es esta, que está hablando de una rebelión angelical. Entonces, según esta, como lo estamos leyendo, aquí se está describiendo el pecado de Satanás como de orgullo y de intentar ser igual a Dios en posición y autoridad. Esto es lo que surgió en el corazón de lo describe en otro pasaje de este querubín protector. Deseó la posición y la autoridad de Dios, el trono de Dios. Y bueno, fue deseado. Así que nosotros nunca tenemos por qué desear querer estar sentados en el trono de Dios. El rey es Él. Amén. Nosotros somos, por su gracia, sus hijos, sus siervos, sus súbditos, que estamos a la orden del rey. Esa es y debe ser nuestra vida y siempre debe ser nuestra manera de dedicarnos a la orden del rey. Cuando no hacemos o no queremos hacer, como dijo, de repente dicen, lo que Dios nos pide, Dios no se complica, hermano. No quieres hacer esto, bueno. Al final los más afectados somos nosotros, porque Dios sigue siendo Dios. Pero bueno, cuando empezamos a amar, cuando verdaderamente amamos nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él y su santidad, vamos a empezar a entender que no importa lo que sea que Dios nos pida, lo vamos a entregar, lo vamos a dar, porque confiamos que Él sabe mejor o lo que es mejor para nosotros. Si nos tiene que quitar algo, adelante, Señor. Tú sabes por qué me lo estás quitando. Si Dios nos da algo, pues gracias, lo que sea. Pero no altercar. Señor, pero
La esposa que me diste, bueno, la que tú elegiste, pues, Señor. Aleluya. Por eso no vienen los bebés, ¿verdad, hermano? No, Señor, pero el esposo que me diste. Miren, si Dios nos da, ¿se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? Cuando Dios nos va a dar algo, nos quiere dar, Dios nos quiere dar cosas, hermano. Dios no está peleado con bendecirnos, es en serio, porque luego hay mucho abuso y tenemos mucho cuidado de explicar estas cosas. Pero Dios no tiene problemas con bendecirnos. Dios no tiene problemas con darnos cosas. La diferencia aquí, o el problema es que no siempre estamos preparados para eso que le pedimos. ¿Se acuerdan lo que decía Santiago? No reciben, lo estoy parafraseando ya en el español aquí latino, piden y no reciben, ¿por qué? Porque piden mal, para sus propios deleites. O sea, Dios no nos va a dar nada que solamente sea para nuestro placer carnal y que nos aleje de Él, ¿no? Dios no nos va a dar cosas para eso. Ni tampoco nos va a dar cosas para las que no estamos preparados. Si Dios nos quiere dar algo, primero, ¿qué es lo que creen que va a hacer? Nos va a preparar. Va a preparar nuestro corazón, nuestro carácter. Nos va a madurar. Ah, ya estoy listo. Ahí está. Siempre lo menciono, pero hermano, usted ya parece, ya se le está pegando el mal del pastor. Siempre lo menciono porque es una historia que me ministra mucho, pero Dios quería que Job tuviera una relación más profunda con él. Eso era lo que Dios quería. Pero, y sí le quería dar otras cosas, y lo iba a prosperar. Pero Dios preparó el corazón de Job primero. ¿Cómo? ¿Cómo lo preparó a él? Todo le fue quitado. Ah, hermano, entonces, si le pido a Dios, ¿me voy a quedar en la calle? No, hermano, espérese, no se le enfoque eso. Ese fue el proceso de Job. No necesariamente se va a repetir, aunque muchos somos muy así, ¿no? Y Dios lo preparó por algo más hermoso. Y en medio de su, porque si usted lee la historia y usted empieza a leer, en medio de toda su confusión, sí, Job empezó a frustrarse y sacó su humanidad. Claro, pues era de carne y hueso, Job no era el hombre de acero. Y sacó su Señor y maldigo el día que nací, que no, y empezó, ya saben, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y empezó, pero en medio de, a veces de cada queja, a veces salió una alabanza, pero yo sé que mi Redentor vive. ¿Se acuerdan que dijo? Porque el corazón de Job era alabar a Dios, porque al principio de que lo perdió todo, ¿qué fue lo que dijo? Sea el nombre de Jehová bendito, Él es el que da, Él es el que quita. Pero pasaron los días y como que Dios no escuchaba. ¿Cuánto les ha pasado eso? Pasan los días y, Señor, no veo la respuesta de Dios, como que calla, ¿no? Y Job empezó a decir cosas, y sus amigos también, pero al final se apareció el verdadero protagonista de esa historia. ¿Qué pasó, Job? No que muy sabio, no que muy cristiano. No, a ver, siéntate. Yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a responder. ¿Quién le puede responder una duda a Dios? Yo no, hermano. Yo no. Y bueno, pues ya sabemos la historia. La comunión que Job experimentó con Dios fue más hermosa de lo que jamás tuvo. Porque él mismo reconoció que decía cosas que no entendía. Él reconoció el final, ¿se acuerdan? Antes de oír, hasta había oído, terminó diciendo, más ahora mis ojos. Qué hermoso poder decir al final de nuestra carrera cristiana, o en un punto de nuestra vida como cristianos, Señor, yo antes decía cosas que no entendía, me quejaba de las cosas que no entendía, a cada rato, pero ahora, como dijo, escuchaba de un Dios, de una iglesia, pero ahora mis ojos, ahora te puedo ver en todas partes, y gracias, porque aunque en mi mundo se venga de cabeza, aunque lo pierda todo, aunque todo colapse a mi alrededor, tú seguirás siendo mi Dios, mi Rey, mi Señor. Mi libertad para ti es completa. Mi adoración para ti es completa. Yo no quiero estar en tu trono.
quiero que tú estés en el trono de mi corazón. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferente estar peleándonos con Dios. Ya se me descompuso el carro. ¿Dónde está, Señor? Pues no lo lleva el mecánico, hermano. Dios no va a bajar. ¿Sí me explico? Me cortaron la luz. ¿Dónde está, Señor? Pues no pagamos la luz. ¿Por qué no pagan la luz? Pues ahí andamos gastando en el Tegu, en el AliExpress, no sé, hermano. ¿Qué hace con su dinero, hermano? ¿No? El que tenga oídos que oye. Pero los animo a venir el próximo jueves a estar más tranquilos, hermano. Entonces, ya estamos peleando con Dios, ¿sí o no? Ay, ya tengo 10 años orando y si no es lo que Dios quiere darnos, ¿verdad? No, pero queremos pelear, porque somos de Mexicali. Bueno, los hermanos no, ya son más tranquilos, ¿verdad? Ya son más sumisos, no, dice. Por aquí en Mexicali somos bien peleoneros, ¿verdad? Yo soy de México, cacharilla, ¿verdad? Entonces, ya andamos peleando con Dios, queriéndonos subir al trono de Dios. No, hermano, Él es el que está sentado. Pues a este que lo vi protector, que pensó que podía usurpar el lugar de Dios, fue desechado. Y no habrá redención para él. Fíjense, hermanos. Demos gracias a Dios, porque para estos seres no hay redención, no hay perdón. Para ellos no lo hay. Para nosotros Dios proveyó, ¿se acuerda de un sacrificio perfecto? Pero para ellos no, hermanos. Yo no sé, sinceramente, cómo voy a hacer aquel día, pero qué triste. Al menos yo me pongo en esa escena, de saber que un día estuve sirviendo en la presencia de Dios, a los pies del Rey, y por mi rebeldía ya nunca más podré disfrutar de la presencia de Dios. Esa es una sentencia horrible, porque ellos probaron la presencia de Dios y ya nunca más podrán. Yo no quisiera eso, ¿usted sí? Yo no. Entonces, que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Aunque va a costar, pero es lo más seguro, hermano. Es lo más seguro. Ahora, los ángeles, como estamos hablando, no son seres materiales, según lo que Jesús nos dice, porque no se cansan, ya lo dijimos en verdad, ellos no se cansan, ellos no se reproducen. Hay un pasaje un poquito polémico, ¿verdad? Donde dice que los hijos de Dios, que se alegraron a los hijos de los hombres, algunos interpretan que los ángeles caídos se casaron con mujeres
Además, el texto sigue la pista a la idea de la descendencia de Dios por medio de Adán. Dice a muchos tipos, ¿verdad? Dice que tuvo muchos tipos y todo el capítulo 5. Entonces, el propósito amplio de la nación aquí parece que trazar el desarrollo paralelo de la línea piadosa de este final, pero de la línea mesiánica y de los impíos descendientes del resto de la humanidad. Por lo tanto, hijo de Dios en Génesis 2 es más, se refiere a hombres que son justos a causa de su imitación del carácter de su Padre Celestial. Y las hijas de los hombres son las esposas impías con las que ellos se casaron. Porque acuérdense que Enoc fue llevado, ¿se acuerdan? Porque terminamos con Dios. Dios se lo llevó. Entonces, el nombre de Dios tiene sentido porque estaba Dios. ¿Quieren que el Señor lo lleve? Para que terminar con Dios. ¿Verdad? Ahora vamos terminando con el comparante que no me con Dios. Bueno, vamos hacia el último ya para terminar este punto. Los que otros niños han hablado de una rebelión y ahora sí que protagonizó la rebelión fue lo que conocemos como Satanás. Lucifer no es un nombre en español, es un nombre en inglés. Lucifer. En la Biblia en inglés aparece así. Bueno, ya se quedó como extranjerismo, ¿no? Pero es como anglicismo, ¿no? Decir Lucifer. No pasa nada, no se le va la luz, pero en inglés es un nombre. En español es lucero. Ahora, Satanás es el nombre que es el que es la cabeza de los demonios. ¿Ven? Ahora, no es que es un nombre específicamente Satanás, pero yo voy a explicar un poco más el término. El nombre Satanás significa enemigo, nada más. Satanás es el enemigo de Dios. Pero él cumple la perfección este nombre porque pienso que la humanidad ha sido el enemigo de Dios. Bueno, este es el enemigo de todo lo que tiene que ver con la imagen de Dios. Su nombre aparece mencionado en el capítulo 1 y el versículo 5. Gracias. Se me acabó la pila al otro. Entonces, aparece en el versículo 6, capítulo 1 del libro de Job. Dice que llegó el día, voy a leer así en esta versión, capítulo 1, versículo 6 del libro de Job. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia del Señor y por medio se presentó también Satanás. Entonces aquí lo distinguen con este nombre porque él ha llevado este nombre de Satanás a la máxima expresión, enemistándose con Dios lo más posible, haciendo de todo para intentar, digo intentar porque él no tiene más poder que Dios, pero haciendo de todo para intentar arruinar el plan o los planes de Dios y revelarse y mostrar su rebeldía contra Dios, todo lo que él hace y afectar a la creación. ¿Okay? Pues por eso, por excelencia, él es Satanás, el enemigo de Dios. ¿Okay? Pero en un sentido, esto puede ser un poquito delicado lo que voy a decir, pero acuérdense que esto Jesús se lo dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan que le dijo eso? O sea, no es que en ese momento se le metió Satanás a Pedro, no, porque luego dicen es que lo poseyó. No. Porque en ese momento la actitud de Pedro, y bueno, los deseos de Pedro eran en contra de la voluntad de Dios. ¿Ok? Porque, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó en ese pasaje? Que me lo diga ahorita el exento del curso. Pues el Señor había anunciado su muerte, ¿no? Y pues Pedro, en su inteligencia, ¿verdad? Pues regañó al Señor. Como decía mi abuelito, hágame el sacrosanto favor, ¿no? Regañó al Señor. No, que en ninguna manera esto te acontezca, no sé qué, no vayas. Ya sabemos el pasaje, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dijo? No, aléjate de mí, Satanás, que solo piensas en las cosas de los hombres. Bueno,
Y Pedro, ay, Señor, yo me voy a la iglesia. Imagínense, hermano, que aquí le dijéramos así, no sé, no. Bueno, pero él le dijo así porque Jesús sabía cómo tratar con Pedro. Pero no es que en ese momento él había sido poseído, sino que lo que le estaba diciendo a Jesús y lo que le estaba proponiendo altercaba contra el plan divino de Dios, que era que Jesús fuera a la cruz. Porque imagínense que no hubiera sido así, bueno, no hubiera redención. Ahora, en ese sentido, podemos ser Satanás o enemigos cuando nuestros deseos, planes, proyectos, sueños, anhelos, gustos, hábitos, que también pueden ser, choque con la voluntad de Dios, con el carácter y la naturaleza de Dios. Entonces, si un día yo le invito a la iglesia y usted me dice, no, mejor vamos al billar de la gente de Satanás, le voy a decir, la voluntad de Dios es que vayamos al no, no voy a decir así, ¿no? Pero, si me explico con eso, sobre todo en ese sentido, podemos estar teniendo esta... Miren, voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando decimos este tipo de frases, a veces se malinterpreta porque ha habido mucho abuso y lo entendemos. Pero no es como tal una herejía decir, debemos de tener un espíritu de adorador. No es como tal porque la interpretación popular es de que se va a venir un espíritu de adorador y se va, no, esa no es la... Sino que cuando decimos espíritu, tengo que aclarar eso porque es muy importante. Cuando decimos espíritu nos referimos a la actitud espiritual, ¿ok? Cuando decimos, hermano, hay que tener un espíritu amable, o sea, una actitud espiritual, o sea, si yo explico de amor, de obediencia. El problema es que no lo repetimos mucho, o no lo hacemos como muletilla tampoco, porque ha habido mucho abuso al respecto de esto. Entonces decir, entonces hay espíritu de alcoholismo. No, eso ya... ¿Sí me explico? No hay espíritu de alcoholismo, no viene un espíritu en forma de botella y se le mete, no. Usted ya lo trae de nacimiento. Pero no, porque se presta para este tipo de interpretaciones. Por eso, claro esto, ¿ok? Ahora, en ese sentido, cuando decimos o queremos edificar cosas que no están alineados a la voluntad de Dios, estamos teniendo este espíritu satánico, ¿ok? O ese espíritu de Satanás, lo voy a decir de esta manera, ¿ok? Entonces, no es que se le meta un espíritu como que va y así ya empieza a bailar las 5 danzas del rey Salomón. No. Es la actitud, ¿ok? Que se pone desafiante a la voluntad de Dios. Hermano, pero ¿qué de malo hay que vaya a visitar a mi tío allá que vive no sé dónde? Bueno, es que no tiene nada de malo muchas cosas que hacemos en sí, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado de la verdadera motivación de las cosas que hacemos y por qué las hacemos. Si usted sabe que no tiene que ir porque va a haber fiesta y va a haber servicio y no tiene que ir, bueno, pues, ¿me explico? Pero si todavía extraña poquito la cumbia norteña, no, pues, Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe si todavía le gusta escuchar el ruido de los balazos en las bocinas y quiere ir y, pastor, no voy a ir, es que mire, ya le he quedado. Pero Dios sabe que sí podría dejarlo y venir a la iglesia, bueno, pues ya, cada quien, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nuestra vida como cristianos, hermanos, si aparte de la gracia y del amor de Dios, si de algo está lleno o va a estar muy, muy presente, van a ser obstáculos. Mi amado hermano, mi amada hermana, si usted y yo hemos decidido seguir el ejemplo de Cristo, de nuestro gran Señor y Maestro, se van a presentar obstáculos para desmotivarnos, para que la primera opción sea salirnos de la iglesia, para renunciar a nuestra vida espiritual, a nuestra comunión con Dios. Se van a presentar obstáculos para eso. Desde lo más sutil, o sea, de lo que parece más inofensivo, hasta lo más obvio. De todo va a haber. Pero la diferencia la vamos a marcar cuando estemos convencidos, o si es que estamos convencidos, del por qué estamos aquí. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué hoy estoy aquí en la iglesia adorando a Dios, escuchando su palabra y no con mi comadre, ¿verdad? Practicando, actualizándonos el chisme de la semana. ¿Por qué prefiero 1000 veces
un segundo en la presencia de Dios que una vida fuera de Él. Eso debe estar bien claro en nuestro corazón, porque va a determinar mucho de nuestra vida cristiana. Pero si estábamos, voy a la iglesia, porque bueno, pues es que ahora no van a pasar la novela de la gata, no sé cuál es que ahorita, ¿no? Pues no, hermano, no. O sea, Dios no es un gusto personal, ¿sí me explico? No tiene nada malo que nos guste venir a la iglesia, porque luego, no, pero Dios no es un gusto personal. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los gustos personales? Pues cuando ya no nos gustan, los dejamos, nos aburre. Si Dios es un gusto personal, hermano, cuando usted se aburre, se va a ir. Pero Dios no debe ser, y Dios no es eso, obviamente. Cuando ya no nos guste mucho, pues el pastor siempre nos está regañando, y el hermano Chuy hace segunda los jueves, ya no voy a ver. Mejor voy a ir allá donde está más tranquilo, y ahí sí tienen aire acondicionado. Bueno, pues la adoración a Dios sacrifica. La adoración es un sacrificio. Si no estamos dispuestos a sacrificar, seamos honestos, ¿verdad? Hay que ser honestos. Pero si no estamos dispuestos a sacrificar, hermano, vamos a batallar el doble de lo que batallaríamos si estamos dispuestos. Mejor como decía mi abuelito, no le busquemos 3 pies al gato, ¿no? Capaz y tiene 5, mejor no. ¿Ven? Entonces, hasta aquí me voy a quedar. Entonces, nada más voy a acotar y resumir esto. Satanás él es la expresión máxima de la enemistad con Dios, por eso se le llama Satanás. Y tiene otros nombres que luego, si alcanzamos, vemos. Pero nosotros, en un sentido, podemos estar siendo Satanás, enemigos de Dios, cuando no queremos hacer o cuando queremos hacer todo lo contrario de lo que Dios nos pide, todo lo contrario de lo que Dios nos dice. Porque la amistad con el mundo, ¿se acuerdan que dijo Santiago? Es enemistad contra Dios. Y así ya por último, siempre dice eso, hermano, ya por último, no, ya por último. Mire a su alrededor la creación. Es hermosa, es impresionante, ¿sí o no? ¿Usted quiere de enemigo al creador de todo eso? Yo no. Dios nos guarde, y es mi oración que tengamos planes, proyectos, anhelos, deseos, gustos, lo que sea, que en ese momento que se estén rebelando contra Dios. Y si los hay, que puede que sí, que Dios nos dé el discernimiento y la madurez para verlos y entregarlos. Amén. Me gustaría, en lo personal se lo digo, que por la gracia de Dios nos alcanza, ¿verdad? Podernos ver a la entrada del reino celestial. ¡Mano, qué bueno! Yo pensé que te habías quedado ahí con tu suegra. Entrar en el gozo del Señor, ¿verdad? Todos juntos, ¿verdad? Vamos a orar para estar terminando, y la próxima semana vamos a continuar con este punto, que Él es la cabeza de los demonios, Él es el líder de los demonios. Y bueno, ya lo demás, que si no nos dices también. Vamos a orar. Ahí donde se encuentra, porque no me ayuda, cierre sus ojos y giremos el rostro en reverencia a Dios y su santa palabra. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta hermosa tarde, una vez más, por su palabra y todo lo que nos enseña esta riqueza inagotable de conocimiento y de enseñanza. Queremos reconocer que no existe una fuente más fiable y digna que su palabra, Padre. Sus palabras son fieles y verdaderas, no hay error en nada de todo lo que nos enseña. Pedimos que este conocimiento que hemos adquirido, que por su gracia, si nos permite y nos concede estar aquí, iremos adquiriendo, lo utilicemos de la manera correcta, con la actitud correcta, en el lugar correcto, Señor, con el deseo y la motivación correcta, no con el corazón equivocado. Ya no queremos hacer las cosas con el corazón equivocado, sino con un corazón que te honre y te glorifique a ti. Llévanos con bien a nuestros hogares, a nuestras casas, guárdanos de camino de regreso, Señor. Guárdanos toda falla mecánica, de todo evento del clima
clima que pueda traer alguna consecuencia grave. Guarda nuestra salud, Señor. Si hay alguien aquí que tenga alguna enfermedad crónica, Señor, la presión, diabetes, estabiliza nuestro azúcar, nuestra presión, guárdanos para llegar con bien. Incluso te pedimos, por si llega a pasar, guárdanos de todo abuso de poder de parte de las autoridades, porque hay mucha corrupción. Guárdanos a estar diligentes en el camino, Señor, respetando las señales, todo bien, Señor. Y si alguna situación se presenta con un siniestro, danos la sabiduría, la madurez y el temple para manejarlo, para honrarte a ti, Señor. Danos la madurez. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén.